Cuando tú digas. Yo creo que es buena hora para arrancar. Sí, no hay problema. Bueno, primero que todo, les damos nuevamente la bienvenida a un nuevo webinar que tenemos acá en Manager. En esta oportunidad nos acompaña Piero Basigalupo, el abogado experto en derecho laboral, que representa la firma también EBS Abogados. Él nos va a hablar de la ley de teletrabajo, una ley que tuvo que acomodarse a los tiempos actuales rápidamente, sobre todo porque muchas empresas comenzamos con esto del teletrabajo. Si bien existía una ley que regulaba antes el trabajo a distancia, no estaba tan bien, tal vez redactada, y lo que hicieron fue adecuarla y adaptarla a los tiempos actuales. Bueno, Piero, bienvenido nuevamente, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Gracias, Matías. Bueno, muy buenos días a todos. Como les comentó Matías, yo trabajo en la oficina de EBS Abogados. Nosotros vemos distintas materias, principalmente derecho administrativo, corporativo, y una de las áreas más importantes de nuestra oficina es la de derecho laboral, de la que yo formo parte. Nosotros ya hicimos un webinar con manager sobre la ley de protección al empleo, y hoy día vamos a hablar de la ley de teletrabajo, la ley 21.220, que fue publicada en el Diario Oficial el 26 de marzo de este año. Y esta es una ley que hace varios aportes respecto a estas figuras de trabajo remoto, pero es importante que tengan presente que esta ley el proyecto no se presenta en el contexto de pandemia, sino que es un proyecto que se presentó en agosto del 2018 y durmió en el Congreso como muchas iniciativas legales, y en este contexto del coronavirus es que resurge, ¿no es cierto?, su importancia, su urgencia, y finalmente le dan una tramitación bastante rápida y es publicada en el Diario Oficial el 26 de marzo. Es una ley que, a diferencia de la ley de protección al empleo, no ha generado tantas dudas, tantos cuestionamientos, y en principio uno tendería a pensar que es una ley que quedó bastante mejor o bastante más clara que la ley de protección al empleo. Y para entrar en materia, esta ley lo que hizo es incorporar normas al Código del Trabajo. No funciona como una ley adicional, sino que finalmente es una reforma del Código del Trabajo. Y trata principalmente dos figuras muy importantes. La primera es la del trabajo a distancia, que supone la prestación de servicios de un trabajador, ya sea de manera total o parcial, desde un lugar distinto de las dependencias de la empresa. Eh, Esa es como la figura base, ¿ya? El trabajo a distancia. Y también consagra la figura del teletrabajo, que es una prestación de servicios también vía remota, pero la gran diferencia con el trabajo a distancia es que acá, ya sea los servicios o la manera en que el trabajador le reporta a su empleador la ejecución de sus labores, opera mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o de telecomunicaciones. Y esa es la figura que en verdad la gran mayoría de los trabajadores hoy día está utilizando, la del teletrabajo. Entonces, cuesta a veces imaginarse cuál puede ser un trabajo a distancia. Y les voy a poner un ejemplo que me parece bastante gráfico. Supongamos que hay un restaurante que tiene distintos trabajadores que cumplen funciones diversas, y uno de esos trabajadores es un maestro repostero. Entonces el empleador acuerda con ese trabajador que, por ejemplo, en este contexto de pandemia, el maestro repostero realice las labores desde su casa, arme pasteles o postres, y el empleador va de manera diaria a retirarlos a su domicilio. Ahí hay una prestación de servicios desde un lugar distinto de las dependencias de la empresa, pero al no haber utilización de medios tecnológicos o informáticos, estamos en presencia del trabajo a distancia y no del teletrabajo. Esas son como las diferencias entre ambas figuras. Luego hay normas comunes a ambas modalidades, y la primera es que
las dos modalidades se pueden pactar tanto al inicio de la relación laboral o durante su vigencia. O sea, yo puedo contratar a un trabajador para que desde el día 1 preste servicios vía remota, ya sea mediante la figura del teletrabajo o del trabajo a distancia, o bien, que es lo que ha ocurrido en muchos casos en este contexto de emergencia sanitaria, a un trabajador que yo tenía contratado para prestar servicios de manera presencial, eh, modifico esa modalidad y la transformo en teletrabajo o trabajo a distancia. Y acá hay un vínculo con la ley de protección al empleo, porque una de las hipótesis en que la ley de protección del empleo no puede ser aplicable a los trabajadores es cuando el empleador y el trabajador han pactado una continuidad de la prestación de los servicios. Y precisamente la figura por excelencia de continuidad de la prestación de los servicios en un contexto como el que estamos viviendo es el teletrabajo. O sea, si es que yo pacté un teletrabajo, obviamente no puedo acoger a esa persona a la ley de protección al empleo mientras dure esta modalidad. Bueno, luego es importante, y así lo señalaba el mensaje de este proyecto de ley, es que hay un principio rector en materia de derecho laboral y también es recogido por esta ley 21.220, que es la del resguardo y protección de los derechos de los trabajadores, derechos laborales y derechos constitucionales. Entonces, esta modalidad, sea teletrabajo o trabajo a distancia, en ningún caso puede generar un menoscabo de los derechos del trabajador. Por lo mismo, el trabajador va a tener los mismos derechos individuales y colectivos que están reconocidos por la legislación laboral y que tiene un trabajador que preste sus servicios de manera presencial, salvo algunas consideraciones que vamos a ir viendo más adelante. Las partes deben determinar, cualquiera que sea la figura, la modalidad, el lugar, perdón, de la prestación de los servicios. Y acá hay tres alternativas. La primera, que el trabajador preste servicios desde su domicilio. La segunda es que preste sus servicios desde un lugar distinto de su domicilio, pero que quede estipulado en el anexo de contrato o en el contrato primitivo. Y finalmente, que el trabajador elija libremente dónde va a desarrollar sus funciones. Esto obviamente en la medida que la naturaleza de los servicios para los que la persona fue contratada lo permita. Si la modalidad de teletrabajo o trabajo a distancia se acordó una vez iniciado el contrato de trabajo, hay dos maneras de poner término a esta figura. Uno es por mutuo acuerdo y la otra, o sea, suscribiendo un anexo entre ambas partes en que deciden dejar sin efecto el teletrabajo o el trabajo a distancia y volver a la modalidad de trabajo presencial. O bien, cualquiera de las dos, sea empleador o trabajador, puede comunicar a la otra parte por escrito con 30 días de anticipación el término de esta modalidad. A diferencia de esta situación, cuando este sistema de trabajo se pactó desde el inicio de la relación laboral, o sea, es un trabajador contratado específicamente desde el día 1 para prestar servicios de manera remota, la única manera de poner término a esa modalidad y transformarla en un trabajo presencial es mediante un mutuo acuerdo, o sea, suscripción de un anexo en que ambas partes deciden dejar sin efecto este sistema de trabajo vía remoto y transformarlo en un sistema presencial. También se puede pactar un régimen mixto, o sea, un trabajador puede acordar con su empleador que se realicen labores de teletrabajo o trabajo a distancia combinadas con trabajo presencial. O sea, yo podría trabajar en las mañanas en las dependencias de la empresa y en las tardes hacer teletrabajo. Ahí no hay ningún inconveniente, salvo las consideraciones que vamos a ver también más adelante. Si los servicios para los que el trabajador fue contratado se prestan en un lugar que ha sido habilitado o designado por el empleador, no vamos a estar en una situación de teletrabajo o trabajo a distancia, porque al ser instalaciones o lugares habilitados designados por el empleador, se entiende que son dependencias del empleador. Entonces, no es aplicable ninguna de estas dos figuras. En materia de jornada y registro de asistencia, el trabajador a distancia queda sujeto a las normas generales del Código del Trabajo, salvo obviamente algunas consideraciones especiales que contiene la ley. Las partes pueden pactar que el trabajador a distancia, recordemos el ejemplo del maestro repostero,
distribuya libremente su jornada en los horarios que a él le acomoden, en la medida que se respeten, obviamente, los límites de jornada diaria y el máximo de la jornada ordinaria semanal. ¿Ya? Las partes también pueden acordar que el teletrabajador, o sea, la persona que presta servicios a través de medios informáticos, quede excluido de la limitación de jornada, en la medida que se los voy a comentar después, se cumple efectivamente con las condiciones para que ello opere. Si el empleador ejerce mecanismos de supervisión o control sobre la manera en que el trabajador cumple con sus funciones, ahí hay una presunción, y esto no es solo materia de esta modificación legal, sino que también es una presunción que establece el Código del Trabajo, que se presume que es jornada. Una de las condiciones esenciales para que un trabajador esté efectivamente excluido de jornada es que no haya supervisión o control de la manera en que presta su servicio. Ahora, como les comenté antes, se puede pactar una combinación entre trabajo presencial y trabajo vía remoto, y ahí el legislador le otorga la posibilidad a las partes de acordar alternativas de distribución. Si esas alternativas de distribución están acordadas, se tienen que indicar en el anexo o en el contrato, y el trabajador puede elegir informando al empleador con a lo menos una semana de anticipación. Eso no quita que el sistema de combinación que he establecido desde el principio, como les decía yo, mañana presencial, tarde teletrabajo. No hay inconveniente con ello. Otra de las novedades que incorpora al Código del Trabajo esta ley es el derecho a desconexión. Y el derecho a desconexión es aplicable a los trabajadores a distancia que distribuyen libremente su jornada de trabajo o los teletrabajadores excluidos de limitación de jornada. Entonces, hay una hipótesis en que este derecho de desconexión no es aplicable, que es al trabajador a distancia que tiene jornada o al teletrabajador que tiene jornada. ¿Y cuál es el motivo? Es que ahí lo que manda obviamente es el horario pactado. Ahora, ¿en qué consiste este derecho a desconexión? Bueno, consiste en que el trabajador no está obligado a responder los requerimientos, comunicaciones o las órdenes que le sean impartidas por el empleador durante la extensión de esta desconexión, y a su vez obviamente el empleador se debe inhibir de contactar al trabajador, llamarlo, realizarle órdenes, correos electrónicos y todo lo demás. Y esto también, si bien esta ley lo consagra expresamente, con anterioridad a la publicación de la ley 21.220 hay varios fallos que reconocen la posibilidad, al menos respecto de los trabajadores con jornada, de que el empleador respete sus horas de descanso. Y el derecho de desconexión tiene que tener una extensión mínima de 12 horas continuas en un periodo de 24 horas. Llevado a la práctica, el trabajador tiene que estar desconectado de su trabajo desde las 20 horas hasta las 8 de la mañana del día siguiente, por darles un ejemplo. Y también este derecho de desconexión debe ser reconocido y debe ser aplicado en los días de descanso, en los días de permiso y también cuando el trabajador haga uso de sus vacaciones. Ahora, la ley 21.220 también establece un contenido mínimo para el contrato de teletrabajo o trabajo a distancia. La primera, obviamente, es la indicación expresa de si se va a optar por la figura del teletrabajo o del trabajo a distancia, y en el mismo contexto se debe indicar si es que esta modalidad va a abarcar toda o parte de la jornada de trabajo. Y en el caso que abarque solo una parte de la jornada de trabajo, se debe indicar la fórmula de combinación entre el trabajo presencial y el trabajo remoto, como les señalé anteriormente. Lo otro que se tiene que establecer es el lugar de prestación de los servicios, salvo obviamente la posibilidad que tiene el trabajador de elegir libremente. Ahora, si se opta por esa figura, es importante que eso también quede consignado en el respectivo anexo o contrato. También se tiene que indicar la duración del acuerdo, y este acuerdo puede tener una duración determinada, por ejemplo 3 meses, o también se puede acordar que sea de manera indefinida. Una situación que no la señala la ley y tampoco se hace cargo de ello el dictamen que la Dirección del Trabajo dictó sobre la materia, pero nosotros consideramos que sí es procedente, es que
se sujete la duración de esta modalidad de trabajo a un hecho concreto, como por ejemplo el estado de emergencia o el estado de excepción constitucional. No vemos problema en que las partes acuerden que la modalidad de teletrabajo se extienda por el mismo tiempo que dure el estado de excepción constitucional. Luego se deben indicar los mecanismos de supervisión o control que va a utilizar el empleador respecto de las funciones del trabajador. Y en el caso de los trabajadores excluidos de jornada, que en el fondo esa figura supone, como les dije anteriormente, que no hay supervisión o control, nuestra recomendación es que se indique expresamente que producto de ello el empleador no va a ejercer mecanismos de supervisión o control. ¿Ya? Perdón. Bueno, luego obviamente la jornada y la distribución pactada, el tiempo de desconexión, y ahí también la sugerencia, y es lo que la mayoría de las empresas están haciendo hoy en día, es replicar la norma que se refiere al derecho de desconexión de manera íntegra en el anexo. Y bueno, también esta ley establece otras obligaciones. ¿Cuáles son esas obligaciones? Y estas han sido muy comentadas y han generado bastante debate, al menos en el plano como administrativo. Primero es que el empleador está obligado a entregar al trabajador los equipos, herramientas, materiales y elementos de protección personal que sean necesarios para la ejecución de las labores convenidas en el contrato. Entonces ahí tenemos computador, celular si es que es necesario, impresora en algunos casos, sillas, audífonos, micrófonos si es que se requiere, y todo lo que sea necesario para que el trabajador pueda desarrollar sus funciones. Recordemos, con el mismo respeto a sus derechos que procede respecto de un trabajador que preste servicios de manera presencial. Y otro de los temas que generan mucha discusión es que la empresa debe asumir los costos de operación, funcionamiento, mantenimiento y reparación de equipos. Este es un tema importante porque, claro, o sea, que el trabajador preste servicios desde su casa, por ejemplo, va a implicar probablemente un aumento en su cuenta de la luz, del agua. Si es que no tenía, va a tener que contratar un plan de internet, etcétera. Entonces, la ley lo que busca es que el trabajador, obviamente resguardando sus derechos, tenga acceso a estos costos de operación, al financiamiento de estos costos de operación, mediante el empleador para no ver perjudicado su patrimonio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchos casos el trabajador ya tenía contratado un plan de internet, ese plan de internet no lo ocupa solo para trabajar, sino que también para ocupar plataformas, lo ocupan otros usuarios del mismo lugar. Entonces ahí la Dirección del Trabajo, en un acierto a nuestro parecer, en el dictamen que emitió a propósito de esta ley, establece que es posible que las partes acuerden una asignación que compense estos gastos. No habla de montos, entonces al final lo que importa es qué es lo que se acuerda entre empleador y trabajador. Una de las sugerencias que nosotros hemos realizado es que respecto de estos trabajadores que fueron contratados para desarrollar sus servicios de manera presencial y que hoy día están desarrollándose mediante alguna de estas modalidades, o sea, en verdad exclusivamente el teletrabajo, y tenían pactada una asignación de movilización, cuyo fin es obviamente cubrir los gastos en que pueda incurrir el trabajador para desplazarse, ¿no es cierto?, de su lugar de residencia a su lugar de trabajo, considerando que ese gasto hoy día no es un gasto efectivo. Lo que hemos hecho es que hemos, previo acuerdo con los trabajadores obviamente, reasignado ese monto a una asignación de teletrabajo, valga la redundancia, de modo tal que el empleador no sufre un incremento en su costo empresa y a su vez el trabajador mantiene estables sus ingresos. Y eso no hay problema con pactar una modalidad de ese tipo. Y luego el empleador debe informar la existencia de organizaciones sindicales al interior de la empresa, y en el caso que durante la relación laboral se constituya un nuevo sindicato, el empleador tiene el plazo de 15 días para informarle de esta situación al trabajador. Otras obligaciones es que el trabajador tiene el derecho siempre de acceder a las instalaciones de la empresa,
Y además el empleador tiene que garantizar la participación del trabajador en actividades colectivas, asumiendo los costos de traslado que eso implica. O sea, el mejor ejemplo, creo yo, es un paseo de fin de año en que va toda la empresa. No puede obviamente quedar marginado de esa actividad la persona que hace teletrabajo. ¿Ya? Perdón, una corrección respecto del plazo para informar de la constitución de nuevos sindicatos es de 10 días, no de 15. Luego, el empleador, una vez suscrito el pacto de teletrabajo, trabajo a distancia o el anexo respectivo, tiene que registrarlo en la página web de la Dirección del Trabajo en el plazo de 15 días. Y acá hay una cuestión muy importante que puede que les sirva a nuestros asistentes, y es que esta ley estableció un plazo de aplicación diferenciado. Entonces, la ley obviamente produce sus efectos desde el día de su publicación en el Diario Oficial, esto es el 1 de abril del 2020, pero como hay empleadores que ya habían implementado esta figura con anterioridad a la existencia de esta ley, y el cambio de condiciones no puede ser de un día para otro, se estableció un plazo de 3 meses a contar del 1 de abril para que las empresas adecúen estas modalidades de teletrabajo y trabajo a distancia al contenido de la ley. Y ese plazo termina el 1 de abril. Entonces, todos aquellos trabajadores que tengan o estén prestando su servicio a través de alguna de estas modalidades con anterioridad al 1 de abril, a contar del 1 de julio, van a tener que regirse bajo las normas que estamos comentando. Ahora, esto también es uno de los temas más relevantes y que puede que en muchos casos no se le tome el peso que corresponde, pero la ley establece obligaciones en materia de higiene y seguridad. Y aquí obviamente, y algo que ya se ha discutido es, bueno, si el trabajador va a prestar sus servicios desde su domicilio, primero, ¿cómo vamos a distinguir entre un accidente doméstico y un accidente del trabajo? Y la otra preocupación es, bueno, ¿va a cubrir la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales o no a las personas que presten servicio en teletrabajo? Bueno, sí, el seguro va a cubrir en la medida que efectivamente se acredite que el accidente sufrido por el trabajador es un accidente del trabajo. Y ahí la línea es muy delgada y probablemente esto va a tener una repercusión en el plano administrativo porque se va a generar controversia sobre esta materia, sobre el caso puntual. Ahora, la ley establece que el Ministerio del Trabajo y Previsión Social tenía que dictar un reglamento para regular en detalle las condiciones de seguridad y salud a que deben sujetarse los trabajadores que presten servicios en alguna de estas modalidades. El plazo era de 30 días. La ley fue publicada el 26 de marzo. El 23 de abril el Ministerio del Trabajo dictó este reglamento, pero aún no ha sido publicado en el Diario Oficial. Hay varias teorías, pero el reglamento entendemos que descansa en la Contraloría General de la República a la espera de toma de razón. Entonces, las cosas que yo les voy a comentar ahora todavía no son vinculantes para los empleadores, porque el reglamento en verdad no ha nacido a la vida del derecho, pero sí es importante que lo tengan presente porque tarde o temprano el reglamento va a ser publicado en el Diario Oficial. Yo revisé hoy día y hasta hoy no ha sido publicado. Dentro de esas obligaciones, el empleador tiene que comunicarle al trabajador las condiciones de seguridad y salud que debe cumplir el lugar de trabajo y además velar, obviamente, por el cumplimiento de las mismas. La empresa puede requerirle al organismo administrador de la cotización de seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales que, previa autorización del trabajador, obviamente evalúe el lugar de trabajo. Y acá bueno, se los voy a comentar mejor a propósito del contenido mismo del reglamento. Luego, el empleador debe informar por escrito al trabajador los riesgos asociados a sus labores, las medidas preventivas y los medios de trabajo correctos, y en forma previa al inicio de la relación laboral o de la implementación de la figura del teletrabajo o trabajo a distancia, se debe capacitar al trabajador directamente o a través del organismo administrador, sea la AH, la Mutual, el IST o a la que esté afiliado el empleador, acerca de las medidas de seguridad y salud a tener presente en el lugar de trabajo. Ahora, ¿qué es lo que dice este reglamento? Esas eran las exigencias de la ley.
Y el reglamento, como les dije, todavía no es publicado, pero ya al menos está su texto. Lo pueden ahí encontrar en alguna parte. Puede que nosotros vamos a compartir esta presentación con ustedes. Ahí vamos a incorporar también el reglamento. Dice varias cosas. Lo primero es que el trabajador no puede manipular, procesar, almacenar ni ejecutar labores que impliquen exposición a sustancias peligrosas, altamente cancerígenas, tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, combustibles, etcétera. Y esta prohibición no solo protege al trabajador, sino que también protege a su grupo familiar. ¿Ya? Por otra parte, el organismo administrador debe proporcionar un instrumento de autoevaluación de las condiciones ambientales, ergonómicas y los riesgos psicosociales. Y esto es muy relevante porque en la práctica las grandes empresas obviamente van a tener tremendas dificultades para visitar los lugares de trabajo de cada uno de sus dependientes y a su vez el organismo administrador con mayor razón va a tener grandes complicaciones para poder ir a cada uno de los domicilios en que se preste servicio en régimen de teletrabajo. Entonces, ahí el reglamento, lo que en algo bastante innovador, dice, bueno, los organismos administradores van a tener que entregarle a los empleadores un instrumento de autoevaluación para que el trabajador haga este chequeo y de acuerdo a eso se confeccione una matriz de identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales asociados a los puestos de trabajo. Y esta matriz va a tener que ser revisada a lo menos de manera anual. Respecto a los riesgos psicosociales, el reglamento hace referencia a situaciones tales como aislamiento, manejo de los descansos, indefinición de objetivos, etc. ¿Ya? Es una figura igual bastante novedosa. Luego, de acuerdo a la matriz de riesgos que se elabore, el empleador va a tener que desarrollar un programa de trabajo en que establezca medidas preventivas, correctivas, los plazos de ejecución y además, esto también es relevante, las obligaciones que el trabajador tiene durante la implementación de estas medidas. Anteriormente les dije que el empleador o también el organismo administrador pueden visitar el domicilio del trabajador y el reglamento establece también una obligación para el empleador, o sea, para el trabajador, perdón. Y es que frente a una negativa injustificada del trabajador de acceder a la visita, el empleador está facultado para aplicar las medidas disciplinarias que corresponda de acuerdo al reglamento interno de orden, higiene y seguridad que tenga la empresa. Obviamente el trabajador en este sistema de teletrabajo y trabajo a distancia tiene que observar una conducta de cuidado tanto de su seguridad y salud como también la de su grupo familiar, evitando que la actividad laboral afecte a su familia o a las demás personas que vivan en el lugar en el que él desarrolle sus funciones. El empleador también tiene que efectuar un curso presencial o a distancia, probablemente en este contexto van a ser a distancia, de al menos 8 horas sobre medidas de seguridad y salud. Y este curso puede ser realizado directamente por el empleador o a través del organismo administrador. Y una vez evaluados los riesgos del puesto de trabajo, el empleador debe proporcionar a su costo los elementos de protección personal adecuados para proteger al trabajador. El reglamento también establece que el empleador está obligado a incorporar en el reglamento interno la prohibición de que el trabajador ejecute sus labores a distancia bajo los efectos del alcohol o las drogas. Y también se puede incorporar una prohibición de fumar en el lugar de trabajo o durante el cumplimiento de la jornada o el desarrollo de las funciones, si es que esto implica un riesgo grave de incendio. La determinación de si hay un riesgo grave de incendio o no va a ser bastante compleja, se lo adelanto desde ya. Y finalmente establece un plazo para ajustarse al reglamento y ese plazo vence el 31 de diciembre del 2020 para aquellos empleadores que hayan pactado con sus trabajadores estas modalidades antes del 1 de abril, o sea, cuando no existía la ley de teletrabajo. Si es que la modalidad se adoptó a contar del 1 de abril, los empleadores deben adecuar el texto de la ley al momento, desde la publicación de la ley y del reglamento una vez que el reglamento entre en vigencia.
lo que como ya les dije, no ha ocurrido a la fecha. Bueno, ahí van a ir nuestros datos de contacto para los que tengan más consultas y todo lo demás. Entonces ahora voy a dejar de compartir la pantalla para que demos paso a las preguntas. Matías, ¿estás por ahí? Parece que perdimos a Matías, pero yo tengo las preguntas acá en el QIA. Para los que quieran hacer preguntas, al lado izquierdo de la aplicación hay un signo de interrogación acompañado de un QIA, y ahí es donde ustedes pueden ir formulando sus preguntas. Yo las voy leyendo directamente desde ahí y las voy a ir contestando. Bueno, vamos a ver. Primero, Álvaro Muñoz pregunta si para empezar a trabajar con teletrabajo se debe dejar pactado mediante algún tipo de nexo. Y sí, a ver, toda modificación al contrato de trabajo debe ser plasmada en un anexo de contrato. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió en la práctica? Al menos a muchas empresas que implementaron esta figura de manera rápida, prácticamente de emergencia, es que no alcanzaron a hacer esos anexos. O sea, hay muchas empresas que decidieron el 16 de marzo o más o menos en esa fecha, antes de que partiera cualquier cuarentena, que la gente trabajara desde su casa. Fue algo en general repentino. Entonces, no se pudo materializar un anexo, pero sí ha habido ya tiempo para regularizar esa situación. Y ahí les hago un comentario porque es una pregunta que siempre surge en estos debates, que es cómo el trabajador firma ese anexo, si es que está trabajando desde su casa. Bueno, ahí lo que nosotros recomendamos es lo siguiente. Primero, enviar por correo electrónico el anexo, en la medida que se pueda, que el trabajador lo firme, o sea, lo imprima, lo firme, lo digitalice y se lo remita al empleador. En el caso que eso no sea posible, ahí no hay dictamen de la Dirección del Trabajo al respecto, pero hay que entender también que estas normas de derecho laboral deben en alguna manera adecuarse a estos tiempos de pandemia. Nuestra sugerencia es que el trabajador responda el correo electrónico, en el fondo diciendo que por motivos personales se ve imposibilitado de firmar el documento físicamente, pero que declara estar de acuerdo con su contenido, una cosa así. Entonces, vamos a seguir con la pregunta de David Olave. ¿Cuánto tiempo hay para informar a la inspección las personas con teletrabajo? Bueno, si ya está en la presentación, son 15 días desde la suscripción del anexo o del contrato. ¿En qué lugar de la Dirección del Trabajo se ingresa a los trabajadores con teletrabajo? Ahí, David, yo te recomiendo revisar la plataforma de la ADT. Yo no tengo acceso a la plataforma de los empleadores, pero probablemente esté bastante claro. Luego, Alicia Rosales nos pregunta si es que nos dice que en su empresa a los anexos de teletrabajo se le pone, por ejemplo, fecha hasta el 30 del mes y al mes siguiente le podemos hacer suspensión de contrato. Ya, aquí en fondo estamos uniendo dos cosas, que una figura que puede ocurrir mucho en la práctica, y es que tenemos un trabajador con teletrabajo hasta, supongamos, 30 de junio, y la pregunta es si es que después del 30 de junio, una vez que termine el teletrabajo, se puede pactar la suspensión del contrato en los términos de la Ley de Protección al Empleo, o se puede suspender por acto de autoridad. Sí, sí se puede. En la medida, obviamente, que el pacto de teletrabajo haya terminado, porque como les dije anteriormente, el teletrabajo o el trabajo a distancia implica la continuidad de la prestación de los servicios, que es una de las hipótesis en que el trabajador pierde el derecho a acogerse a la Ley de Protección al Empleo, o el empleador, ¿no? Me gustaría saber, Edgardo nos pregunta si es obligación de la empresa llegar a un acuerdo de monto en dinero compensatorio y si es retroactivo desde abril, aunque se llegue a un acuerdo en diciembre del 2020. Es una pregunta bastante atingente y que probablemente les sirva mucho a ustedes la respuesta. Depende, ¿no? Si es que el teletrabajo se acordó luego del 1 de abril,
el empleador está obligado desde el día 1 de abril o desde el día que inicia el régimen, más bien, a financiar estos gastos. Y hay dos posibilidades. O llega a un acuerdo o asume los gastos que el trabajador cobre. Entonces, lo recomendable, obviamente, es abordar esa negociación y asumir esos costos. Si es que por X motivo no se llega a acuerdo, y se llega a acuerdo, como dice Edgardo, en diciembre del 2020, a nuestro parecer, la obligación de pago sí va a ser retroactiva desde el día 1 del sistema. ¿Por qué? Porque son derechos laborales irrenunciables. Entonces el trabajador no los pierde por más que la negociación se haya demorado. Ahora, si el teletrabajo inició antes del 1 de abril, la obligación de asumir estos costos de operación para ese empleador rige a contar del 1 de julio, como le señalé anteriormente. Luego, Piero, Claudia, ¿me escuchas ahí? sí, Matías, ahí sí, perfecto. Disculpa, tuve ahí un leve problema con el micrófono. No te preocupes. No sé si sigues tú con las preguntas. No, dale por mientras porque Ya, para saber bien dónde estás tú. Ahí. perfecto. Entonces, Claudia Carrasco nos dice, la asignación por gastos durante el teletrabajo es imponible y tributable. Recibe el mismo tratamiento que las asignaciones de movilización y colación. Es una asignación no imponible. Luego, pregunta si está habilitado la página de la Dirección del Trabajo para subir los anexos de teletrabajo. Jorge Ramírez, yo entiendo que sí, que además esta figura ya lleva varios meses en aplicación. Luego, Nayadet Pérez nos pregunta, dice que ayer le informaron que cortarán los bonos de movilización y colación. Personalmente cree que no corresponde porque si bien no estamos trasladándonos al lugar, aumenta la cuenta de la luz, se debe gastar en calefacción, etc. Ya, hay una pregunta bastante relevante y es que, a ver, primero, la remuneración es un acuerdo, en teoría, ¿no es cierto?, entre el trabajador y el empleador. Pero lo que no es teórico, sino que no puede ocurrir, es que el empleador no puede modificar unilateralmente la remuneración pactada con el trabajador. Entonces, si es que la empresa paga una asignación de movilización, no puede quitarla, aunque el trabajador no se esté trasladando, salvo que esté consignada en el contrato en términos tales que esté asociada, por ejemplo, a un día de trabajo presencial efectivo. Hay algunas empresas que lo pactan así y en ese sentido, a mi parecer, sí se puede cortar. Ahora, si es que no está establecido en esos términos, es una remuneración más y está asociada a la prestación de los servicios, no a un traslado efectivo. Entonces el empleador no puede suspender su pago. Lo que sí se puede hacer es que se puede acordar con el trabajador modificar el nombre de esa asignación, por ejemplo, por una asignación de teletrabajo mientras dure esta figura. Ya, respecto al reglamento de seguridad y salud de los colaboradores que estarán en teletrabajo, ya, pregunta si se puede hacer un curso o pueden ser varios cursos que sumen 8 horas. Y además pregunta cómo se va a fiscalizar. Bueno, el ente por excelencia y que está mandatado por ley a fiscalizar todo el cumplimiento de estas normativas de la Dirección del Trabajo, sin perjuicio de que algunas otras entidades administrativas también puedan intervenir, como la Ceremi, de salud principalmente. Ahora, respecto al curso, la ley es bien clara. La ley habla de un curso de 8 horas. Ahora, lo que yo te sugiero en ese caso es que, más bien, en vez de varios cursos que sumen 8 horas, yo te propongo que trabajen con varios módulos que formen parte de un curso de 8 horas y cumples con la exigencia de la ley. Luego, ¿qué pasa con Anabela? Nos pregunta qué pasa con las personas que se encuentran bajo artículo 22 si se debe realizar un anexo de teletrabajo. Sí, no hay distinción. Ese anexo de teletrabajo con una persona que está excluida de la limitación de jornada va a tener consideraciones especiales que les comenté anteriormente, pero requiere obviamente un anexo. Después Luis Lobo nos pregunta, es una ley relativa a la ley es una mezcla igual, teletrabajo y ley de protección al empleo, pero nos dice, un empleador que está en zona de cuarentena está obligado a acogerse a la ley de protección al empleo
o por la naturaleza de sus funciones puede pactar con el trabajador un contrato de teletrabajo o trabajo, perdón, a distancia. A ver, la ley de protección al empleo es un beneficio que se creó a favor de los trabajadores y de los empleadores, obviamente, pero en ningún caso obliga a que las empresas adopten o se acojan a los beneficios de esta ley. Hay empresas que han decidido mantener las remuneraciones de sus trabajadores de manera íntegra, y hay otras que han adoptado modalidades de continuidad de la prestación de los servicios como el teletrabajo. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es no. No hay obligación de acogerse a la ley de protección al empleo en zona de cuarentena, eh, sean o no, suponiendo obviamente que la empresa cumple servicios no esenciales, porque si son servicios esenciales no puede acogerse salvo excepciones puntuales. Y en términos generales, independiente de la zona en la que esté, toda empresa puede pactar con sus trabajadores en la medida que la naturaleza de las funciones lo permita, el contrato de teletrabajo o trabajo a distancia. Bueno, después pregunta Alejandra Becerra que si se pactó teletrabajo en marzo, ¿hasta cuándo hay plazo para comunicar a la dirección del trabajo? Bueno, el plazo es de 15 días desde la suscripción. Este pacto de teletrabajo se pactó con anterioridad a la entrada en vigencia de la ley, que fue el 1 de abril. Entonces, la respuesta es 15 días a contar del 1 de abril. Ahora, si no lo han hecho, obviamente la recomendación es que lo hagan. Es mejor hacerlo tarde que no hacerlo. Luego, Libeni Vázquez nos dice que su empresa tiene firmado un anexo con los trabajadores, pero esto no está informado a la dirección del trabajo. ¿Debemos hacerlo? Sí, bueno, es la misma respuesta que hay en la pregunta anterior. Ya, después dice si en el anexo, William Sea nos pregunta, si en el anexo queda pactado que el teletrabajo esté sujeto al estado de excepción, igual se debe dar término por escrito con 30 días de anticipación. Y bueno, ahí va a depender, la respuesta depende. Si es que es un... Bueno, yo entiendo que el formato de teletrabajo se pactó durante la relación laboral porque habla de un anexo. En ese caso, no, porque está establecido con una vigencia determinada, que es la duración del estado de excepción. Las partes desde el momento de la suscripción del anexo saben que cuando se termine el estado de excepción tienen que retomar el trabajo presencial. Entonces no se requiere el aviso de 30 días. Ya, después Edgardo dice, si la empresa hizo un anexo de contrato de teletrabajo, pero no especifica el monto compensatorio, están firmados y el anexo ya está firmado, pregunta si es que ya no darán dinero por ese aporte. Y bueno, como lo señalé en una respuesta anterior, el pago de estos costos de operación es un derecho irrenunciable para el trabajador. Entonces, por más que no esté pactado en el anexo, sigue siendo una obligación del empleador, y es algo que van a tener que resolver, sea de mutuo acuerdo, a través de un reclamo en la inspección del trabajo o eventualmente incluso en tribunales, pero es un derecho irrenunciable. Después, Danilo Ramírez dice, entendí que la causal de término era por mutuo acuerdo, pero el pacto tiene vigencia. ¿Cómo comunico el término del plazo o vigencia del plazo? A ver, sí, lo vimos al inicio, pero para determinar cómo se deja sin efecto el teletrabajo, el trabajo a distancia, tenemos que distinguir si es que fue un contrato que originalmente se celebró para prestar servicios en este régimen o no. Si la prestación de los servicios se acordó desde el inicio como teletrabajo, la única manera de que eso cambie a un trabajo presencial es con un acuerdo de las partes. Si es que por el contrario se pactó ya iniciada la relación laboral, hay dos modalidades. Acuerdo de las partes, que siempre va a servir, o si no, que una de las partes le informe a la otra por escrito con 30 días de anticipación, en el fondo el término del trabajo a vía remota. Y esa, obviamente la sugerencia es carta certificada de domicilio que el trabajador tiene registrado en su contrato o en el último anexo, o carta certificada dirigida al empleador. Ya.
Acá Nicole Urtubia nos hace un aporte bien importante desde el punto de vista práctico. Dice que la empresa ya realizó anexos de teletrabajo, pero no los ha podido registrar en la dirección del trabajo. Ahí mi sugerencia es que ingresen a la plataforma de la dirección del trabajo, en la sección empleadores, y una de las alternativas que tiene el empleador es ingresar constancias laborales. La recomendación que yo te hago es dejar una constancia de esta situación, de modo tal que el día de mañana, si es que eres fiscalizada, no tengas cómo defenderte frente a una eventual sanción administrativa. En el fondo ahí dejaste registro de que esta situación no obedece a una negligencia de tu parte, sino que a un problema de la plataforma. Juan Carlos nos pregunta si para la firma de documentos es más conveniente usar el tema de la firma electrónica. Por supuesto, o sea, la firma electrónica obviamente es quizás el mejor sistema, incluso mejor que la firma presencial. Lo que pasa es que yo la respuesta que di anteriormente es para aquellos casos, que son muchos, que no hay firma electrónica y que además el trabajador no tiene la posibilidad de firmar desde su casa el anexo o el contrato. Bueno, ahí hay otra pregunta similar. Jessica Mesías nos dice que desde el 17 de marzo están trabajando desde casa y se realizó un anexo por el cual los trabajadores dieron su conformidad por el mismo correo enviado. Nos pregunta si al volver a la oficina deben realizar otro anexo para regularizarlo. No, hay dos alternativas. Firmar el mismo anexo o si no, la otra posibilidad es que el trabajador firme una declaración en que ratifica su conformidad con el anexo que el empleador le envió por correo electrónico. Bueno, y Jorge Ramírez lo mismo, no aparecía la forma en la plataforma de la Dirección del Trabajo en la posibilidad de registrar los pactos, entonces dejen esa constancia, ¿no es cierto?, en la Dirección del Trabajo. Si tengo, ya, no sale el nombre de quien pregunta, pero nos dice, si tengo el artículo 22 y decido no ir a la oficina después de que se levante la cuarentena y trabajar desde la casa, ¿debo firmar anexo considerando que mi actual contrato no indica nada al respecto? No, el artículo 22, en los términos que todo el mundo, ¿no es cierto?, lo utiliza, no te obliga a ir a las dependencias del empleador. Al final el trabajador administra libremente sus funciones. Entonces, puedes seguir trabajando desde tu casa. ¿Estás obligado a suscribir un anexo de teletrabajo? No, en la medida que no estés haciendo teletrabajo y que estés trabajando de manera libre. Ahora, si la figura acordada va a ser teletrabajo exclusivamente o parcialmente, ahí sí tienes que suscribir el anexo. ¿Bajo qué concepto? Alejandra Becerra nos pregunta, ¿bajo qué concepto puedo pagar una asignación al empleado que se encuentre en teletrabajo? Mira, yo te recomiendo que el nombre sea asignación de teletrabajo o asignación compensatoria de teletrabajo, algo así. No, la ley nada dice al respecto. Ahí va a depender del ingenio de cada empleador. ¿Puede el empleado notificar a la Dirección del Trabajo por falta de derecho a desconexión? Sí, por supuesto. El trabajador está en su derecho, no solo el derecho a desconexión, valga la redundancia, sino que cualquier otra eventual infracción que haya a la normativa laboral, de presentar la respectiva denuncia ante la Inspección o Dirección del Trabajo. Luego, Álvaro Muñoz nos dice, en mi caso personal solo me pasaron un computador y un módem de internet. Sin embargo, me subieron todos los costos de servicios básicos. También me quitaron el casino de la empresa y nos dan un monto considerablemente bajo. ¿Cómo se regula eso? Bueno, la obligación es genérica para el empleador de asumir estos costos. Es bien difícil poder decirte si está bien o no que hayan quitado el casino de la empresa porque depende en los términos en que ese derecho haya sido otorgado. Y por otra parte, el monto que te entregan, si es bajo o no, va a depender del gasto efectivo que haya. Entonces ahí, ¿cómo se regula? Hay dos posibilidades, o que lo regulen las partes,
o si no, una posibilidad es solicitar la intervención también de la Inspección del Trabajo. Funciona similar a los bonos compensatorios de Salacuna. Me perdí un poco. Matías, no sé si... Varias consultas, Piero, así que, Sí, bueno, porque se movió el mouse y... pero quedamos eh, aquí en... espera. Les pido disculpas por este lapsus. De aquí lo encontré. Ya, una pregunta de Soledad Jiménez. Dice que hasta la fecha no ha hecho anexos de teletrabajo y pregunta si se puede pactar por algunos meses para después volver a la oficina. Dice porque para eso lleva a hacer un nuevo reglamento interno. ¿Aplicaría en este periodo igual tener un nuevo reglamento interno? Ya, a ver. Sí, se puede pactar solo por algunos meses el teletrabajo. La modificación del reglamento interno yo la aconsejo en la medida que esto vaya a ser una figura que se extienda en el tiempo, porque la modificación del reglamento interno implica un trabajo que toma tiempo. Entonces, puede que el tiempo que se demore en modificar el reglamento interno sea más extenso que la aplicación del teletrabajo. Eh, entonces, ahí va a depender en el fondo de cada caso. Eh, Luego, Vanessa nos pregunta, ¿qué pasa si es que efectúa un anexo a partir del 19 de marzo hasta el 5 de abril y luego amplió el plazo por una semana más? ¿Solo efectúo un anexo de ampliación? Sí, ahí lo que pueden hacer es suscribir un anexo sencillo en que las partes acuerdan extender la modalidad de teletrabajo pactada en el anexo de fecha tanto hasta el día tanto. Marisol Pérez nos pregunta una pregunta bastante como ajena a esto, pero nos pregunta cómo se calcula el valor de la hora extraordinaria de un trabajador con sueldo mensual. Eso, bueno, se aplican las reglas generales. ¿Y cómo se acredita que hizo horas extraordinarias? Bueno, primero tiene que haber pactado una jornada. Y si hay pactado una jornada en régimen de teletrabajo, trabajo a distancia, el empleador tiene que asumir de su cargo implementar un sistema de control de asistencia, tal como si fuera trabajo presencial. Y ahí, de nuevo, les recomiendo la plataforma que tiene Manager para solucionar ese conflicto. Bueno, ahí copian una parte de la página web de la Inspección del Trabajo, que eso ya conversamos qué hacer en ese caso. Luego Claudio Muñoz dice que la mayoría de las empresas no tienen estos anexos y asignaciones a la fecha, y sí, estoy de acuerdo, hay muchas que no lo tienen y precisamente por eso también Manager nos planteó la necesidad de este webinar para que entiendan en el fondo la importancia de sí suscribir. ¿Existe alguna diferencia en la ley para el teletrabajo del sector público y el sector privado? No hace distinción. En la medida que el trabajador del sector público sea contrato de trabajo. ¿Cómo se cubre el trabajador frente a un accidente laboral? Si es que no hay anexo, una buena pregunta. Y ahí es importante que tengan presente que en el derecho del trabajo, uno de los principios rectores es el principio de la primacía de la realidad. Entonces, más allá de lo que esté escrito, lo que importa es cómo las partes están desarrollando la relación laboral. Entonces, ahí el trabajador va a tener que acreditar, obviamente, que hay teletrabajo, que en un contexto como este no va a ser algo difícil, y la cobertura del seguro va a correr igual, sin perjuicio de las sanciones administrativas que pueda haber para el empleador. Ya, después nos pregunta Nicola Urtubia, nos dice, en una faena minera con jornada excepcional, autorizada por la Dirección del Trabajo, con el fin de minimizar las personas en faena, se le solicitó reducir la dotación rotando a 3 personas. Por lo tanto, los descansos se han hecho más extensos de lo normal. Nos pregunta si es que en este tiempo que se extiende el descanso se puede hacer teletrabajo y realizarse el anexo respectivo. El tema de las jornadas excepcionales es bien delicado porque
las jornadas excepcionales son autorizadas por la Dirección del Trabajo y cualquier modificación tiene que ser autorizada a su vez por el mismo organismo. Entonces, en este caso, se entiende que hay una situación ajena a la voluntad de las partes, pero mi recomendación podría ser eventualmente acordar algo así en la medida que la Dirección del Trabajo lo autorice. Si la empresa tiene seguro complementario de salud, me imagino, por la contingencia, pregunta Claudio Muñoz si es que se puede eliminar este seguro. No, si es un beneficio que la empresa da, no pueden eliminarlo de manera unilateral porque es un derecho adquirido por parte de los trabajadores, salvo que exista alguna cláusula especial que te permita terminar con ese beneficio en un contexto como este. Dice Catherine Delgado, nos dice, tendremos que rebajar nuestra jornada de trabajo en nuestro local de venta y tenemos una trabajadora jubilada que está con teletrabajo con jornada fija y a ella le podremos rebajar el sueldo como al resto de los trabajadores que no tienen derecho a AFC. Ya, esto es una pregunta que está vinculada a la Ley de Protección al Empleo y en principio sí, pueden pactar una reducción de jornada, pero esa reducción de jornada no va a sujetarse a los beneficios de la Ley de Protección al Empleo, porque uno de los requisitos que se exige para ello es que el trabajador esté afiliado al seguro de cesantía. De hecho, una de las grandes críticas que se le ha hecho a la Ley de Protección al Empleo es que deja fuera a trabajadores que no cotizan en el AFC. Perdón. Ivonne Espinosa nos dice, si en el anexo no se establece el plazo de término del teletrabajo y solo se indica condiciones sanitarias por coronavirus lo permitan, ¿se debería modificar? Yo recomendaría que sí. Me parece que una expresión de ese tipo no cumple con la exigencia de la ley respecto a que sea un plazo. De hecho, es súper discutible saber cuándo, o incluso llegar, probablemente haya discusión entre las partes de si las condiciones sanitarias permiten o no volver al trabajo presencial. Yo te recomiendo modificar esa expresión. ¿El teletrabajo contempla accidentes de trayecto? Ya, es una súper buena pregunta. Aquí es importante que la ley de accidentes no se ha visto modificada. Entonces, podría eventualmente haber un accidente de trayecto si es que el teletrabajo se pactó, si en el anexo o en el contrato se pactó que el trabajador iba a realizar sus funciones desde un lugar distinto de su domicilio. Ahí hay un trayecto, obviamente, asociado al trabajo y eventualmente el accidente de trayecto debe estar cubierto por la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. Hay hartas preguntas. Hay varias preguntas, Piero. Ya hay una pregunta ahí de Lourdes que también respecto del plazo, que ya la contestamos. Sí, para repetirlo eran 10 días, creo, 10, 15 días. Sí, son 10 días. 10 días. Después, de nuevo, lo de la firma. ¿Cómo se hace válido el anexo si no tiene opción de firma física ni digital? La ley nada dice. La recomendación que yo hice es que el trabajador responda a un correo electrónico que indique que está imposibilitado de firmar, pero que está de acuerdo con el texto íntegro del anexo o algo así. ¿Qué alternativa tengo si los contratos de teletrabajo no se encuentran firmados para poder cumplir con ingresarlos? Sí, va a depender de las posibilidades que te entregue la plataforma. Yo la sugerencia que hago es igual resguardarse con esta constancia. Después dice, empresa entró en cuarentena el 9 de mayo, pero solo 5 personas están trabajando desde la casa por mientras que se levanta la cuarentena. ¿Tienen que registrar igual el anexo de contrato de teletrabajo? Sí. Respecto a esas 5 personas, sí. Si no tiene una fecha exacta de vuelta a trabajo presencial, ¿puedo colocar que durará mientras estemos en cuarentena obligatoria? Bueno, eso también ya lo contesté y sí, a mi parecer sí. Luego, ¿los anexos se deben hacer para todos los trabajadores? Sí, para todos los trabajadores que realicen teletrabajo. Si no están realizando teletrabajo, trabajo a distancia, no hay ninguna modificación que hacer al contrato.
El tema de las horas extras ya lo contestamos. Recuerden ahí la plataforma Rex Más de Manager, que les va a ayudar a resolver ese problema del registro de asistencia vía remota. Si como empresa no podemos cubrir gastos de teletrabajo, ¿podemos indicar que se vuelve a la oficina? Sí, en los términos que establece la ley. O sea, mutuo acuerdo o anticipación de 30 días, no hay problema. Hay una persona que al parecer tuvo problemas de conexión. No se preocupe porque, María Jimena, no te preocupes porque vamos a repartir a los asistentes la presentación. Y en caso de dudas está también nuestro correo de contacto. Sí, tuvimos ahí un pequeño problema con el tema de la asistencia. Creo que sobrepasamos más o menos el límite de asistentes, así que tuvimos ahí algunos conflictos con eso, pero está ya más o menos regulado. Ya. Ya. Hay una pregunta compleja de Luis Cisterna. Nos dice que desde junio los trabajadores marcan asistencia desde una aplicación móvil y pregunta qué pueden hacer para respaldar los meses que no hubo marca. Y ahí yo te sugiero tener mucho ojo porque registrar asistencia hoy día, de días ya pasados, puede ser sancionado por la inspección del trabajo. Ya, me pregunta Jimena Guzmán por el tema de las imposiciones de la ley de teletrabajo. Funciona exactamente igual que con un trabajo presencial. No hay ninguna modificación. Ya, acá hay una pregunta de la ley de protección al empleo, pero me parece bastante provechoso responderla. Nos dice que la ley corta, que fue publicada el 1 de junio, se dice que las cotizaciones de AFP se deben pagar al 100%. Bueno, les voy a explicar. La ley, el 1 de junio se dictó una ley que modificó la ley de protección al empleo y dentro de esas modificaciones estableció que las cotizaciones se tenían que pagar al 100% y no al 50%, como decía el texto original. Y hace una distinción. Las cotizaciones de AFP, seguro de invalidez y sobrevivencia, y puede que se me quede alguno ahí en el tintero, se tienen que pagar tomando como base de cálculo el subsidio que el trabajador perciba del seguro de cesantía, no la remuneración originalmente pactada. Las cotizaciones de salud, ley sana, bueno, y todas las que no sean de previsión propiamente tal, se pagan al 100% de la remuneración originalmente pactada. ¿Ya? Si la empresa tiene cuarentena desde el sábado 9 de mayo, el trabajador trabajó hasta el día viernes 8. ¿Debo cancelar el sábado y domingo? Bueno, depende ahí de la modalidad que hayan acordado, pero si es que la relación laboral no está vigente, a partir del 9 de mayo, el 9 de mayo no se paga. Ya, después, otra pregunta interesante, no relativa a esta materia, pero Álvaro Muñoz nos pregunta si es que el empleador puede obligarlos a tomar vacaciones para bajar los costos de la empresa por la pandemia. Hay una figura que es el feriado colectivo, que es un derecho unilateral del empleador, o sea, no requiere acuerdo de los trabajadores, que permite que todo o parte, toda la empresa o una sección de ella tenga vacaciones por un periodo mínimo de 15 días hábiles. Esa es una facultad que tiene el empleador y hay muchas empresas que la han utilizado para no perjudicar a sus trabajadores porque van a percibir la misma remuneración que un mes normal, a diferencia del seguro de cesantía que implica obviamente una merma en los ingresos y también les permite a los empleadores reducir la provisión de vacaciones. Me volví a perder. Ahí está, parece. Ya. Leslie nos pregunta, ¿qué sucede si uno está con teletrabajo y tiene licencia por COVID? ¿Tiene que seguir realizando las funciones de teletrabajo? No, la licencia médica, sea la modalidad que exista y que esté convenida con el trabajador, la licencia médica te exime de la obligación de prestar servicios.
y también el empleador incurre en una infracción laboral si es que hace trabajar a un dependiente con licencia médica. Un segundo, ya. En cuanto al registro de asistencia, anteriormente usábamos libros. Me pregunta actualmente con el teletrabajo, obviamente no han podido usar esa modalidad. ¿Es válido usar reportes por correo, videollamada? Si es que pactaron jornada, no es válido. Y la única manera válida de llevar registro de asistencia, si es que hay una jornada pactada, es con un sistema de control de asistencia autorizado por la Dirección del Trabajo, como el REXMAS. Si por la naturaleza del trabajo o las funciones del colaborador este no puede desempeñar su trabajo en su domicilio, igual debemos hacerle anexo de trabajo. Bueno, no, si es que no puede trabajar desde su domicilio, hay que analizar dónde va a ejecutar sus funciones, pero si las va a mantener, no hay motivo para hacer un anexo de contrato. Sí. Bueno, por acá tenemos algunas personas que quizás quieren hacer una pregunta hablada. Vamos a Sí, dar aquí dale, no hay problema. micrófono para ir. Mientras tanto, bueno, como bien dice Piero, tenemos ahí nuestro producto RECMAS para regular el tema de asistencia a distancia, para regular el tema de sueldo. También viene incluido en la versión de este mes, bueno, según vaya avanzando la ley de protección al empleo. Así que cualquier duda ahí pueden hacerlo a comercial@manager en caso de querer contratar algún producto o algo. Mira, voy a avanzar por mientras con una pregunta. Sí, Es una pregunta relativa a la Ley de Protección al Empleo, que también contempla esta figura respecto de los trabajadores de casa particular. Entonces nos dice si un trabajador de casa particular se niega a acogerse a los beneficios que establece la ley y no ha asistido a prestar servicios, puede solicitar que le paguen los días del mes, aunque no haya asistido por cuarentena. Y a ver, si es que hay cuarentena, la determinación de la suspensión o no del contrato por acto de autoridad depende del empleador, ¿ya? No del trabajador. Ahora, si así todo, el trabajador no presta servicios, obviamente no hay obligación de pago de remuneraciones. Y así también lo ratificó la Dirección del Trabajo en un dictamen que emitió a principios de abril de este año. Sí, y ahí no tengo... nos preguntan si es que, ¿cómo pueden saber el monto de pago de la AFC para el cálculo de las cotizaciones de AFP? Si no está regulado en la ley, están establecidos los porcentajes y es una buena pregunta. Y la verdad no tengo respuesta porque todavía el AFC no ha implementado la manera en que va a informar el porcentaje del beneficio, o al menos no lo ha comunicado. O cómo se lo van a hacer saber a los empleadores. Matías, yo no tengo más preguntas acá. Entonces, sí, no sé si por ahí nos escucha Carmen, que quizás quería hacer alguna consulta hablada, que bueno, tiene el micrófono apagado en este momento. sí, tiene la mano levantada. Sí. Sí, al parecer ha estado con la mano levantada y antes Y yo vi otra mano levantada que pero es ya de, aquí no responde que ya no. ya, y hay otra mano levantada que es de Geraldine. Sí, pero tiene por acá le di acceso a algún momento y tiene algún problema ahí con el micrófono. Ya, perfecto. Bueno, ahí Belén hace un aporte, te lo agradezco, Belén, que dice que cuando el AFCAP acepta el pacto de suspensión, informa los montos a pagar por ello. Gracias por esa respuesta, Belén. Bueno, entonces, Matías, yo creo que con eso, no habiendo más preguntas. Sí, bueno, ahí nos están preguntando por el correo y lo voy a dejar escrito nuevamente y bueno,
es mbustamante@manager.cl y ahí quienes quieran la presentación, apenas Piero me la haga llegar, yo feliz de poder entregársela más, obviamente la grabación, que bueno, terminando ya este webinar lo vamos a subir ahí a nuestro canal de YouTube para que esté disponible para todos. Bueno, Piero, agradecerte el tiempo nuevamente, tal como la vez anterior con la ley de protección al empleo muy robusta, muy bien estructurada y muy completa la presentación. Queda claro más o menos todas las obligaciones y todos los derechos a los cuales nos tenemos que acoger tanto trabajadores como los empleadores en su parte del trabajo. Agradecerte el tiempo y bueno, sobre todo pedirle disculpas a quienes tal vez no les contestamos como tal sus preguntas, pero en virtud del tiempo también nos pilla y fueron muchas y también tienen que entender el factor humano que somos, se nos pierden, se nos van pasando. Sí, bueno, gracias a ti, Matías, a todos los asistentes y las preguntas, que al final aquí hay muchas cosas que son un aporte desde el punto de vista del aprendizaje de cada uno. Esta es una situación, esto y la ley de protección al empleo, nueva para todos. Probablemente vamos a seguir aprendiendo, así que eso, un mensaje para todos, cuídense, y nada, ojalá que podamos salir adelante lo antes posible. Muchas gracias, Matías, nuevamente por la invitación. No, gracias Piero, y claro, como bien tú dices, el mensaje es claro que, bueno, primero que todo cuidarnos para que pronto volvamos a nuestras funcionalidades normales, y agradecerte a ti por el tiempo nuevamente y bueno, que tengan todo un buen día, agradecer también la asistencia. Hoy día fue muy extensa, tuvimos, bueno, por ahí algunos problemas, pero todo solucionado ya y agradecemos a todos quienes participaron y que hayan quedado claros con sus consultas sobre la ley de teletrabajo, la ley 21.220. No, que esté muy bien. Chao, Viero, muchas gracias Chao, por chao. todo.